En esta solemnidad de la Anunciación del Señor, vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 26 al 38. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que se nos propone en esta solemnidad, el relato de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, nos habla de la acción de Dios en una mujer, María de Nazaret. Y desde ya podríamos sintetizarlo con las mismas palabras de María en el Magnificat. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Efectivamente, verdaderamente, grandes cosas hizo en ella el poderoso. El célebre pasaje de la Anunciación del ángel a María, y que ha sido representado por tantas obras de arte, expone el acontecimiento que es el preludio de la venida del Mesías en la carne, su concepción, el comienzo de su vida mortal. Y todo ocurre como cumplimiento puntual de una palabra anunciada previamente por Dios, porque Dios siempre, siempre cumple sus promesas. La narración comienza con una anotación temporal. Al sexto mes, dice el versículo 26. De esta manera se conecta este nuevo episodio del Evangelio con el anterior, con el anuncio del ángel a Zacarías. Cuando Isabel lleva en su vientre al bebé Juan, anunciado por el ángel, desde hace ya 6 meses, pues este mismo ángel, Gabriel, es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, anota el narrador de Lucas. Había sido enviado primero a un sacerdote en el templo de Jerusalén, apareciéndose precisamente a la hora del incienso, a la hora de la ofrenda del incienso. Pero ahora es enviado de nuevo a las afueras de la ciudad santa, a más de 150 kilómetros al norte, a una aldea pequeñita, insignificante, en una región espuria, habitada por muchos paganos, y por tanto vista con cierto recelo, con desconfianza. De Nazaret,
¿Puede salir algo bueno?, se preguntará Natanael en el Evangelio de Juan 1:46. Y no lo preguntará por casualidad. Y el mensajero es el mismo, Gabriel. Gabriel, quien en el libro de Daniel anunciaba la unción de un santo entre los santos al final de las 70 semanas. Él anunció la presencia de un ungido de Dios, un consagrado, un ungido, un Christos, un Mashiach, un Mesías. Nos dice la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Para Lucas ha llegado el momento, el cumplimiento de las 70 semanas. Se acabó la espera. Ha llegado la plenitud del tiempo. Por lo tanto, el ángel Gabriel es enviado a una mujer, María, y como dice el versículo 27, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. De la casa de David, la estirpe de la cual debía venir el Mesías. Y entrando en la casa de María en Nazaret, el ángel le dice, veamos el versículo 28, alégrate, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate tú que has sido llena de gracia. Alégrate, jaire en griego, jaire, que viene de jará, alegría. María es abordada con una palabra que antes los profetas le habían dirigido al pueblo entero de Dios, a la hija de Sión. Era una palabra que invitaba a la alegría, pero a la alegría definitiva, escatológica. Alégrate porque voy a anunciar la buena nueva, el Evangelio. Y sigue llena de gracia. Se define a María como la quejaritomene, de nuevo en griego, que quiere decir que es una mujer llena de gracia, totalmente bajo el influjo de la charis, o sea, de la benevolencia gratuita y eficaz de Dios. Y el mensajero agrega enseguida, el Señor está contigo. O Kyrios metasú, el Señor está contigo. Un saludo que resuena y renueva el que ya había sido dirigido a la hija de Sión, la personificación de la comunidad de creyentes del antiguo pacto, de los Anahuim, los pobres de Yahvé, los que solo esperaban en el Señor. De manera especial, estas palabras iniciales, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, nos recuerdan, nos evocan dos grandes oráculos bíblicos. El primero, en Sofonías, capítulos 3, versículos 14 al 17, recordémoslo. Canta de gozo, hija de Sión, alborózate Israel, alégrate y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás más la desgracia. El Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso Salvador. Él disfrutará de ti con alegría. Te renovará su amor. Se regocijará en ti con canto alegre como en los días de fiesta. Hermoso, ¿verdad? Y hay otro oráculo que se encuentra en Zacarías, en el capítulo 2, versículo 14. Y dice así, grita de gozo y alégrate, hija de Sión, porque vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. María, cuando escucha las palabras iniciales del ángel, alégrate, regocíjate, llena de gracia, el Señor está contigo, queda profundamente perturbada, conmovida, tanto por esta visita del ángel como por el contenido de su mensaje, que todavía no consigue descifrar. Dice el versículo 29 que María quedó turbada,
Ella piensa, medita, se pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ella quiere discernir esta palabra. ¿Qué está tratando de decirme el Señor? Esta es la reacción tan frecuentemente atestiguada en los relatos de la Biblia, especialmente los relatos bíblicos de anunciación. La venida de Dios, la escucha de su palabra dirigida al creyente perturba, provoca el temor de Dios, que es ese sentimiento de pequeñez, de humildad, de indignidad, que lleva a la adoración. Y a continuación, el ángel la tranquiliza con las palabras centrales de esta página. Versículo 30. Son palabras para leer y releer sin cansarse nunca. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios se dirige de esta manera, así, a sus vocacionados, infundiéndoles paz, fuerza y valor para asumir el encargo? Y sigue el ángel con las palabras centrales, la de la anunciación propiamente dicha. Veamos los versículos 31 al 33. He aquí que concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren ustedes, ¿quién es este hijo cuyo nacimiento es anunciado? Aquel a quien Dios había prometido a David a través del profeta Natán, como dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículos 8 al 16. Se cumple finalmente esta profecía, y en la plenitud de los tiempos nace de María el Hijo de David, pero también Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin, como todavía repetimos hoy en el credo. La expectativa del Mesías, alimentada de generación en generación por los creyentes de Israel y testimoniada hasta los tiempos de Jesús, especialmente por la comunidad esenia de Qumran, esta expectativa haya cumplimiento, llega a su fin. Y qué paradoja tan increíble. Una declaración solemne, un gran anuncio, sí, pero hecho a una humilde joven de un pueblo desconocido de la Galilea. Jesús será el nombre del niño que va a nacer. Yehoshua en hebreo, el Señor salva. Le corresponderá a María ponerle el nombre. Sin embargo, ni ella ni José lo han elegido. Es el nombre dado por el mismo Dios a través del ángel, porque es su hijo. El que pone el nombre es el progenitor, es de él. Y porque es una vocación, una misión que contiene la identidad de este niño. Yehoshua, Jesús, el Señor salva. Y su identidad más profunda es que él, el Mesías, el Yehoshua, es el Hijo del Altísimo. Él es el Hijo de Dios. Y este anuncio tan grande no será fácil de entender así a la primera para María, ni para ninguno. María es una mujer de fe, pero la fe también interroga, también cuestiona. Y es lo que hace María. Pregunta. María no pide señales. Ella no duda, como hizo Zacarías, quien por eso mismo se quedó mudo, incapaz de hablar para poder luego dar testimonio de la novedad de la obra de Dios, como dice el relato anterior del anuncio de Zacarías. María, más bien,
pregunta. Versículo 34. ¿De qué modo se hará esto, puesto que no conozco varón? Atención, el evangelista Lucas, no le interesa la psicología de María. Lo que quiere aquí es revelar la identidad de Jesús a través de la manera como ocurre la concepción, su concepción en el vientre virginal de María Santísima. Pues sí, ella misma es quien lo dice. María es virgen. Está en una condición que le impide el nacimiento de un hijo. Muchas mujeres en el Antiguo Testamento habían engendrado un hijo gracias a la intervención poderosa de Dios. Mujeres que pasaron por una condición previa de esterilidad. Conocemos la historia de Sara, de Rebeca, la gran Rebeca, de Raquel, de Ana y enseguida de Isabel. Eran mujeres que habían experimentado en su propia carne la imposibilidad humana para engendrar un bebé. Y el poder de Dios, revelado en el anuncio de un nacimiento, había hecho fecundo el vientre de las estériles. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que abre vientres. Pero esto ocurría después de estar unidos con su cónyuge, aunque estériles, y habían concebido y dado a luz por gracia, por voluntad de Dios. Solo Dios podía darles estos hijos en esas circunstancias. Pero ellas tuvieron relaciones. En María no fue de esta manera. En María, y esto es aún más evidente, tanto así que llega al punto de lo inimaginable. Esta joven es virgen, no conoce a un hombre, no se ha unido a su prometido José. El Evangelio de Mateo, en 1:18, que leíamos hace poco en la fiesta de José, decía claramente que se encontró embarazada antes de que fueran a vivir juntos. María pregunta. Pregunta porque dadas las circunstancias en las que se encuentra, no es posible que se convierta en mamá. Es una pregunta, no una reclamación de pruebas, una petición de pruebas. María no pide garantías, ni pide señales al ángel. María solo interroga con respeto el misterio de Dios para que se le muestre el camino de la fe, el camino de la obediencia. De esta manera, solo busca responder a la llamada de Dios. Sigue siendo mujer de fe, es decir, mujer de escucha. Tiene verdaderamente, como decía Salomón en su oración, en 1 Reyes 3:9, un corazón capaz de escuchar, que acoge la palabra del Señor, que la guarda, que intenta interpretarla, pensarla, meditarla, como se contará después del nacimiento de Jesús, María recogida precisamente en esta actitud. Con su fe, María cuestiona el intelecto, lo que ha comprendido. Y entonces, a este punto, el ángel le revela, versículo 35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu hará lo que es imposible para el hombre, lo hará posible porque Dios hace todo posible. Lo imposible para el hombre ahora es posible para Dios. El Espíritu Santo es el protagonista de este posible. Es el protagonista de la nueva creación. El que en la creación del mundo se cernía sobre las aguas, los informa y sobre el vacío, Génesis 1:2, descenderá ahora en el vientre vacío de María y comenzará una nueva creación.
El Espíritu Santo, poder eficaz de Dios, viene con su Shekinah, con su presencia, que habitó en el monte Sinaí y en el lugar santísimo, atestiguado por la nube que proyectaba una sombra. El Espíritu Santo vendrá a morar en María. En ella entrará la sombra del poder de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre María en su seno virginal. La Virgen concibe al Hijo de Dios, al Santo. Y de esta manera, solo de esta manera, es posible narrar la filiación divina de Jesús y también de María, su madre, de este Hijo que solo Dios podía dar a la humanidad. Sí, mis hermanos, Dios, el celestial, se volvió terreno. Dios, el eterno, se hizo mortal. Dios, el todopoderoso, se debilitó. Dios, el 3 veces santo, se hizo el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se encarnó. Dios, que es Dios, se ha hecho hombre. Aquí está el gran misterio de la encarnación, de la humanización de Dios. María de Nazaret se convierte en el lugar donde el Dios invisible se hace visible, en el lugar donde el Dios que no se ve se convierte en el hombre que nos narra a Dios, como dice Juan 1:18. Él nos lo ha contado, narrado, exegesato en griego. Y finalmente, Gabriel anuncia un signo a María. Lucas 1:36-37. Ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril ya está en el 6.º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Y ante esta nueva revelación del ángel, María simplemente dice, idú en griego, aquí estoy. Es decir, pronuncia su sí incondicional. Ante las abundantes palabras del ángel Gabriel, María responde de forma breve, cortita, sin apenas romper el silencio. Idú, gedulé, kiriu, genoi tomoi, katatorremasu. Aquí estoy, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Versículo 38. María sigue mostrándose como mujer de fe, como mujer de escucha, y también se deja conocer como mujer de obediencia, lo que connota la palabra esclava, que pertenece completamente a otro. Ella se da, no es sometida, se da, se ofrenda libremente. Y atención con esto, no es una madre que se hace discípula. Más bien, precisamente porque se hace discípula de la palabra, ella está llamada a ser la madre. Y la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. María se define a sí misma como la esclava del Señor, poniéndose de forma radical y total al servicio de Dios. María es la sierva que dice su amén, su fiat, recibiendo con sencillez, con confianza y con apertura total la vocación que Dios le ha dirigido. En María hay un abandono total, total, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor. Y es la escucha lo que hace, lo que constituye a un servidor, como dice la Escritura entera. En María tenemos entonces la imagen más auténtica de la Iglesia y de cada creyente que le da campo al primado de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu en el terreno de su propia vida. No es casualidad que el nacimiento de Jesús
se produzca gracias a la acción del Espíritu Santo que desciende sobre María y que el nacimiento de la iglesia se produzca también gracias al Espíritu que desciende sobre los discípulos y sobre la misma María reunidos en oración en el cenáculo. Otra casa, además. No olvidemos, no olvidemos que la generación de Jesús por parte de María es un hecho biológico maravilloso, pero también y ante todo, es un acontecimiento espiritual, como nos lo va a recordar este mismo evangelista Lucas más adelante, en un pasaje que solo se encuentra en este evangelio. Lucas 11, 27 al 28. Mientras Jesús estaba predicando un día, una mujer de medio de la gente levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te dio a luz y el pecho que te crió. Pero Jesús replicó, bienaventurados, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pues sí, en esta solemnidad de la anunciación del Señor y de su encarnación, de su cercanía a cada uno de nosotros, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, dice un canto. Hoy podemos decirle también a María, bienaventurada eres, feliz eres. Tú que fuiste invitada a la alegría. Ella, en el Magnificat, dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pues sí, cada una de las palabras de este relato de la Anunciación a María de Nazaret que acabamos de leer y que nos testimonia la obra de la encarnación por obra del Espíritu Santo en su vientre virginal, cada palabra resuena en plena alabanza de Dios, pero también de María. María es bienaventurada, le dirá Isabel, porque creyó en el cumplimiento del anuncio. Creyó en el cumplimiento de la promesa del Señor. Y de esta manera, María le abrió camino a Dios en la tierra. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo.